César González llevaba años trabajando como vigilante nocturno en el Cementerio General de Durango, un lugar conocido no solo por su antigüedad, sino también por las leyendas que lo rodeaban. Con sus enormes mausoleos, ángeles de mármol y árboles retorcidos, el cementerio parecía un escenario sacado de un cuento de terror. A César no le preocupaban los rumores. Para él, su trabajo era sencillo: realizar rondas, verificar que no hubiera intrusos y reportar cualquier anomalía. Sin embargo, una noche de noviembre, todo cambió. Era pasada la medianoche cuando comenzó a sentir algo extraño en el ambiente. Un viento frío soplaba entre las lápidas, y a pesar de su chaqueta, un escalofrío recorrió su cuerpo. Mientras caminaba por uno de los pasillos centrales, escuchó un sonido peculiar, un leve sollozo. Se detuvo y aguzó el oído. El llanto parecía provenir del área más antigua del cementerio, un lugar que evitaba porque las tumbas estaban tan desgastadas que parecían a punto de colapsar. Aún así, decidió investigar. Al llegar, vio algo que lo dejó sin aliento: una figura de mujer, vestida de blanco, arrodillada frente a una tumba. La luz de su linterna no alcanzaba a iluminar completamente el rostro de la mujer, pero algo en su postura parecía antinatural. César, nervioso, intentó acercarse. ¿Se encuentra bien?, preguntó. La mujer no respondió, pero su llanto cesó. Lentamente, giró su cabeza hacia él, y lo que vio lo dejó paralizado. Su rostro era pálido, con ojos completamente negros, como pozos sin fondo. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se puso de pie y comenzó a caminar hacia él, flotando ligeramente sobre el suelo. César retrocedió, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo. La figura se inclinó sobre él, y su respiración se detuvo al sentir el aire helado que la rodeaba. De repente, escuchó un grito desgarrador a la distancia. Era su compañero, Pedro, que llegaba corriendo con una linterna. Al iluminar a la mujer, ésta desapareció como si nunca hubiera estado allí. Los dos hombres se miraron en silencio, incapaces de explicar lo ocurrido. Días después, César investigó la tumba frente a la cual había visto a la mujer. Descubrió que pertenecía a una joven llamada Marta Robles, quien había muerto trágicamente la noche de su boda, según los archivos del cementerio. Desde esa noche, César nunca volvió a caminar solo en el área antigua, y cada vez que escuchaba un llanto en la oscuridad, apretaba su rosario con fuerza, rezando para no volver a ver a la mujer de blanco. Luis Mendoza, un experimentado guardia de seguridad, llevaba años trabajando en el Cementerio del Silencio, un lugar conocido en el pequeño pueblo de Santa Cruz por sus leyendas y sus supuestos fenómenos paranormales. A Luis no le asustaban las historias. Se consideraba un hombre práctico y creía que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, lo que experimentó durante una de sus guardias nocturnas cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Era una noche sin luna, y el silencio del cementerio parecía más denso que de costumbre. Luis, armado con su linterna y una radio para comunicarse con su supervisor, hacía su ronda habitual entre las tumbas. Las flores marchitas y las cruces oxidadas parecían más siniestras bajo la luz tenue de su linterna. Todo iba con normalidad hasta que escuchó algo que lo detuvo en seco: el sonido de un llanto. Era un llanto suave, casi infantil, que provenía de la zona antigua del cementerio, donde descansaban los fallecidos desde hacía más de un siglo. Luis pensó que quizá alguien había entrado al lugar para realizar algún ritual o por simple vandalismo, así que se dirigió al área para investigar. Al llegar, vio a una niña sentada junto a una tumba. Vestía un sencillo vestido blanco, manchado de tierra, y tenía el cabello cubriéndole el rostro. ¿Qué haces aquí, pequeña?, preguntó Luis, intentando sonar calmado, aunque su corazón latía con fuerza. La niña no respondió. Simplemente levantó la mano y señaló hacia una de las criptas cercanas. Luis, desconcertado, iluminó con su linterna en la dirección que ella indicaba. Fue entonces cuando vio que la puerta de la cripta, que siempre permanecía cerrada con un candado oxidado, estaba abierta de par en par. Al girarse para hablar nuevamente con la niña, ella ya no estaba. Había desaparecido en cuestión de segundos. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a seguir adelante. Quería asegurarse de que no había nadie más en la cripta. Al entrar, el aire era pesado, casi irrespirable. La luz de su linterna iluminó el interior, revelando viejos ataúdes apilados y restos de cera de velas derretidas en el suelo. De repente, escuchó un ruido detrás de él.
La puerta de la cripta se cerró de golpe. Luis giró rápidamente, iluminando con su linterna, pero no vio a nadie. «Esto no es gracioso. ¿Quién está ahí?», gritó, tratando de mantener la compostura. Fue entonces cuando lo escuchó, un murmullo bajo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Provenía de los ataúdes. Uno de ellos comenzó a moverse, como si algo en su interior intentara salir. Luis retrocedió, incapaz de apartar la mirada. La tapa del ataúd medio se abrió, revelando nada. Estaba vacío. De pronto, sintió un frío intenso a su alrededor, y su linterna comenzó a parpadear. En la penumbra, pudo distinguir figuras oscuras que se movían a su alrededor. Eran sombras con formas distorsionadas, y todas parecían observarlo. Luis salió corriendo de la cripta, con el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. Al llegar a la caseta de vigilancia, intentó usar la radio para pedir ayuda, pero solo escuchaba estática. Fue entonces cuando, en el monitor de las cámaras de seguridad, vio algo que lo dejó helado. La niña de blanco estaba de pie frente a la entrada del cementerio, mirándolo fijamente. Detrás de ella, las sombras se movían como si danzaran. Esa fue la última noche que Luis trabajó en el cementerio. Presentó su renuncia, incapaz de explicar lo que había vivido. Sus colegas a quienes confió su experiencia le contaron que la niña era una aparición recurrente en el lugar. Según la leyenda, había muerto en un accidente hace décadas y nunca encontró descanso. Las sombras, decían, eran las almas inquietas que vagaban por el cementerio, atraídas por la energía de los vivos. Luis nunca volvió a trabajar como guardia de seguridad. A menudo decía que, aunque no podía explicar lo que ocurrió esa noche, algo estaba claro: hay cosas que es mejor no buscar en la oscuridad. En el cementerio San Lorenzo, don Víctor Lagos llevaba más de 40 años trabajando como sepulturero. Su experiencia y carácter fuerte lo habían convertido en una figura respetada, aunque algunos decían que era demasiado escéptico para alguien que pasaba sus días entre tumbas y mausoleos. Era una noche fría de julio cuando Víctor decidió quedarse a reparar una lápida dañada. El viento soplaba con fuerza, y las hojas de los árboles caían como si huyeran de algo invisible. Mientras trabajaba, sintió que alguien lo observaba. Se giró, pero no vio a nadie. Pensó que era su imaginación y siguió con lo suyo. Sin embargo, minutos después, escuchó pasos suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo húmedo. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz firme, apuntando su linterna hacia la oscuridad. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta, vestida con un traje negro y un sombrero de ala ancha, parada bajo un viejo ciprés. La luz de su linterna no parecía afectarla, y al enfocar su rostro, se dio cuenta de algo aterrador: no tenía facciones. Era un rostro completamente liso, como una máscara de cera. La figura levantó un brazo y señaló hacia una tumba cercana, antes de desaparecer en las sombras. Víctor, temblando, caminó hacia el lugar indicado. La lápida era vieja, cubierta de musgo, y el nombre apenas era legible: Benjamín Torres, 1857 a 1922. Esa noche, no pudo dormir. Al día siguiente, habló con los ancianos del pueblo, quienes le contaron la historia de Benjamín, un antiguo sepulturero que había trabajado en el cementerio. Según los relatos, Benjamín tenía una reputación siniestra. Decían que robaba de las tumbas y practicaba rituales oscuros, hasta que una noche fue encontrado muerto en su pequeña cabaña, con una expresión de terror en su rostro. La tumba de Benjamín había sido olvidada por décadas, pero desde que Víctor la encontró, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Escuchaba voces susurrando su nombre, veía sombras moviéndose entre las lápidas, y en una ocasión, encontró marcas de rasguños en la puerta de su casa. La experiencia más aterradora ocurrió semanas después. Mientras realizaba su última ronda nocturna, sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio nuevamente al hombre sin rostro, esta vez más cerca. Antes de que pudiera reaccionar, una voz gutural resonó en el aire: «Déjame descansar». Al día siguiente, Víctor pidió al párroco del pueblo que bendijera la tumba de Benjamín. Desde entonces, los extraños eventos cesaron, pero Víctor sabía que no podía olvidar lo que había visto. Para él, el cementerio no solo era un lugar de descanso eterno, sino también un umbral hacia lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterio y emociones. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que también disfrute de lo inexplicable.
Recuerda que puedes apoyarnos con una donación en Ko-fi con /Entreteniverso para ayudarnos a seguir creando este tipo de contenido. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos algo aún más impactante. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos pronto.